continuamos con la octava semana de los procariontes, y el invitado del día de hoy es el doctor Francisco Guerrero Gómez, a quien tengo el gusto de presentar. Él hizo su licenciatura en Química en el Tecnológico de Monterrey. Después, en el 2003, obtiene su doctorado en Microbiología Molecular por la Universidad de Warwick, en Reino Unido. En el 2003, hace una estancia postdoctoral en la misma universidad, y ya para el 2005 es investigador asociado en el Instituto de Biotecnología. A partir del 2007 se incorpora al Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad para fungir como investigador principal, y además actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI-2. Él también ha sido distinguido con el premio Carlos Campillo de la Sociedad Mexicana de Bioingeniería y Biotecnología, y además también es fundador de una empresa biotecnológica llamada Stream Biotech. Y bueno, también cabe destacar que ha publicado una decena de artículos en revistas internacionales, y el día de hoy nos va a presentar su ponencia llamada El mágico mundo de colores, evolución de la diversidad metabólica en bacterias. Demos un aplauso al doctor Barana. ¿Este micrófono está bien o necesito agarrar ese? Yo creo que ¿Sí está bien? ¿Tengo que tomar los dos micrófonos? Ok, perfecto. O sea, esto es para la transferencia, ya entendí. Okay. Bueno, pues muy buenas tardes, es un placer estar aquí. Y pues gracias a Ana por la invitación de poder acompañarlos en el cierre de esta semana de procariontes. Tengo la fortuna de haber trabajado con Ana durante muchos años. Se formó de hecho nuestro grupo, y pues para mí es un placer verla tomando una posición protagónica en cuanto a la formación de jóvenes como ustedes. Entonces, pues es un gran honor poder estar aquí con ustedes. Y lo que preparé para el día de hoy tiene mucho que ver con lo que es el título de el tema central de nuestro laboratorio de investigación. Estamos interesados en entender cómo es que las rutas metabólicas evolucionan en procariontes, en tanto que precisamente las rutas metabólicas son el componente fundamental para que las bacterias se puedan adaptar. En otros organismos quizás pueden echar mano de desarrollo morfológico y otro tipo de situaciones, pero en las bacterias, en los procariontes, uno de los principales componentes para su adaptación, adecuación al medio ambiente, es precisamente las redes metabólicas. Entonces, mi laboratorio, desde el 2008 que empezamos a trabajar en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Langevio, que es del CIMBESTAB, en la ciudad de Irapuato, se enfoca precisamente en entender los mecanismos que subyacen a estos procesos y cómo es que las bacterias echan manos de estos para poder adaptarse a distintos medios ambientes, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es explicarles desde una óptica primero muy atómica, muy molecular, cuáles son las bases de ese proceso de evolución metabólica, y poco a poco irles mostrando cómo eso va dando lugar a rutas, cómo se ensamblan las rutas metabólicas y cómo esas rutas metabólicas son los elementos que permiten interaccionar a los distintos organismos. Esa tercera parte, por cuestión de tiempo, la dejé un poco menos expresada, pero básicamente la podemos platicar si a alguien le interesa, mucho en el contexto del microbioma. Bueno, Langevio es una unidad del CIMBESTAB. En esta estamos nosotros, este es nuestro grupo de investigación. Es una foto un poquito vieja, tiene quizás un año. Actualmente somos la mitad de ese número de gente, porque muchos de los estudiantes ya ahora son profesores, investigadores en otras partes, pero quiero hacer mención de Nelly Selem. Es una matemática que está haciendo aspectos de bioinformática, que es fundamental para el trabajo que estamos haciendo, estudiante de doctorado. Por supuesto, por ahí está Ana, acá, quien el año pasado acabó su doctorado con nosotros. Y bueno, por ahí también creo que Cuauhtémoc les dio una plática. Él estuvo haciendo una estancia postdoctoral con nosotros, entonces me da mucho gusto ver que el grupo está aportando en este tipo de eventos. Como les decía, ¿qué hacemos? Lo podemos poner en esta perspectiva. Nos interesa completamente a todas las escalas la evolución del metabolismo. Entonces, por una parte, estamos interesados en entender cómo las funciones enzimáticas en bacterias evolucionan. Le llamamos, digamos, es un enfoque de promiscuómica. Ahora van a ver por qué. La promiscuidad enzimática como un componente clave para la evolución de una función enzimática.
la cual a su vez es un elemento clave para la evolución de las rutas metabólicas. En particular, entender la pregunta de la especificidad por sustrato, que es el principal elemento que varía para permitir esta diversificación metabólica. En segundo lugar, en la medida en que las enzimas evolucionan, pues estas empiezan a ser reclutadas y se empiezan a ensamblar en rutas metabólicas, en redes metabólicas, que le dan una coherencia bioquímica a la célula para poder por ella misma sobrevivir y sobrevivir en comunidad. Y precisamente en ese intercambio metabólico es donde está la conexión con las interacciones metabólicas. En este sentido nos interesa mucho entender el proceso de cómo las rutas se ensamblan, cómo se reclutan las enzimas por ende, y el enfoque que seguimos es algo que hemos llamado evo-mining, que ahorita se los voy a explicar con detalle. Y precisamente el siguiente paso pues es, si yo produzco compuestos, moléculas señalizadoras, sustancias que pueden tener valor nutritivo, está el tema de cómo interaccionan los microorganismos en relación a estos intercambios metabólicos. Entonces, la pregunta que más nos interesa en este sentido, que desafortunadamente no voy a tocar por cuestión de tiempo, es cómo distinguir entre un organismo que coexiste, que simplemente habita en el mismo nicho ecológico por azar, y uno que realmente interacciona, que realmente mediante esa interacción está generando una situación estable ecológicamente. Es una pregunta bastante compleja que en los últimos años le hemos metido mucho trabajo. Principalmente voy a platicarles un poquito sobre esto. Bueno, entonces, hace ya 15 años, cuando era estudiante de doctorado, empiezan a surgir los primeros genomas bacterianos, de la cepa tipo, la cepa modelo, y pues todos muy emocionados agarrábamos el genoma y por un lado teníamos una secuencia genómica y por otro lado teníamos el libro de texto, que nos decía que tal o cual función, ruta metabólica, bioquímica, la glicólisis, biosíntesis de aminoácidos, etcétera, deberían de existir. Para nuestra enorme sorpresa, hace 15 años lo que pasó es que a la medida en que íbamos reconstruyendo estas redes metabólicas a partir de información genómica, nos dimos cuenta de que cada organismo tenía su propia personalidad metabólica, más allá de lo imaginado. Entonces empezamos a ver ejemplos donde habían genes que faltaban, que estrictamente hablando uno esperaría que están codificados por el genoma de la bacteria que estás analizando, por ejemplo, porque es capaz de producir tal o cual aminoácido, pero que simplemente lo que decía el libro de texto es que tal o cual enzima era la responsable y no encontrábamos ese gen codificante. De la misma manera, resultó obvio que quizás más de la mitad de los genomas bacterianos codificaban genes que claramente eran enzimas, proteínas con capacidad catalítica, que deberían de ser parte del metabolismo, pero no sabíamos qué hacían, ¿no? Entonces, un poquito esa parte de la diversidad metabólica se centra en esta idea de que a partir de un genoma vamos a ser capaces de encontrar muchos huecos metabólicos, genes que no sabemos quiénes son los responsables de tal o cual función, y muchos otros que hacen cosas propias del metabolismo de ese organismo, pero que no sabemos qué es lo que hacen. Y esas dos partes del laboratorio, en este círculo, digamos, virtuoso, es lo que les voy a presentar, ¿okay? Entonces, este es el gran problema conceptual que estamos atacando, y partimos de la filosofía que el libro de texto está mal, a ese extremo. Básicamente, lo que es verdad para Escherichia coli, como lo dijo Monod en los 60s, no es verdad para el elefante. Su frase célebre es que lo que es verdad para Escherichia coli es verdad para el elefante. Nosotros partimos de todo lo contrario. Lo que es verdad para una Escherichia coli, una cepa de tal tipo, puede ser verdad o no para otra cepa. Y eso, pues ahora lo entendemos mucho mejor. Hace 15 años era un gran, incluso ofensa, me atrevería a decir, para el libro de texto de bioquímica, ¿no? Entonces, primer paso para tratar de empezar a entender esa enorme diversidad metabólica es pensar desde la óptica más reduccionista, a la que estamos un poco más acostumbrados a pensar como bioquímicos. ¿Qué hace una enzima? Baja la barrera energética para poder catalizar una reacción química. Y lo que también en paralelo, conforme desde otra perspectiva empezó a generarse en paralelo a la secuenciación de genomas, es que las enzimas no son tan específicas como creíamos. Pueden ser muy específicas y pueden serlo, por ejemplo, en un tubo de ensayo, en cierto análisis enzimológico, pero no necesariamente es el caso in vivo, en las condiciones fisiológicas. Eso tiene que ver con la promiscuidad enzimática y los primeros proponentes de esta idea de que existía la promiscuidad enzimática tienen que ver con gente que estudia el origen de la vida, ¿no? Cómo eran las células primordiales y cómo poco a poco se fueron especializando. Entonces, ahora lo que entendemos es que la promiscuidad enzimática es un fenómeno ampliamente distribuido
y que básicamente se refleja en este tipo de situación. Tenemos, les digo, la parte de origen de la vida, una enzima original, generalista, y se van especializando, pero ahora lo que sabemos es que esto es en dos direcciones, como se los voy a mostrar a continuación, ¿no? La otra cosa que les puedo decir que ya sabemos, pero es algo que apenas en los últimos 10 años se ha podido constituir como un dato duro de la realidad, es que este proceso de evolución pasa por el cambio de especificidad de sustrato. La vida no genera muchas nuevas reacciones químicas porque hay unas enormes restricciones biofísicas. Entonces, de lo que echa mano las bacterias para poder diversificar su metabolismo, partiendo de la función enzimática, es de la posibilidad de cambiar la especificidad por sustrato. Mismas reacciones químicas, distintos sustratos. Ahora van a ver por qué esto es muy importante. Entonces, lo que les decía, si tú tienes la posibilidad de bajar esta barrera energética, lo puedes hacer quizás con un sustrato de manera eficiente. Normalmente es la primera actividad enzimática que se descubre, pero después resulta que hay otras actividades enzimáticas que tienen que ver con la capacidad de convertir un sustrato promiscuamente. Y nosotros creemos que el entender ese fenómeno es fundamental para entender la evolución de la función enzimática. Y lo interesante es que es fundamental desde nuestra óptica no nada más para esa parte reduccionista, sino para entender incluso las interacciones entre bacterias y cómo las rutas metabólicas se van ensamblando. ¿Okay? Bueno, esto también tiene que ver mucho con la diversidad conformacional de las proteínas, cómo una proteína puede adoptar distintos conformeros dependiendo del estado fisiológico en el que esté, y entonces puede pegar distintos ligandos, que pueden ser sustratos o pueden ser ligandos en el contexto de un receptor, etc. Y para poder empezar a aterrizar estas ideas, que son ideas, empezamos ya hace más de 15 años a trabajar con este sistema. En la parte de arriba les presento cómo se sintetiza, según el libro de texto, el aminoácido triptofano. Cada uno de estos cuadritos, rectangulitos, es una función enzimática, a veces es un gen o dos genes, dependiendo de si están fusionadas o no las funciones enzimáticas, pero enzimáticamente esto es lo que sucede para producir triptofano a partir de corismato. Lo mismo en el caso de la biosíntesis de histidina, partiendo de ATP, PRPP, y para terminar en L-histidina. Estas dos rutas biosintéticas de aminoácidos son propias de procariontes. Nosotros como animales tenemos que consumir estos dos aminoácidos de nuestra dieta, y las bacterias y las plantas principalmente son las que contribuyen a la síntesis de estos aminoácidos en el ambiente. Lo que descubrimos en el contexto del análisis de genomas de cierto grupo de bacterias, que vamos a empezar a llamarles ya las actinobacterias, ahorita vamos a ir hablando de algunos géneros que son parte de este grupo, es que precisamente faltaba este gen, el gen TRPF, que codifica para una enzima que se llama fosforribosilantranililato isomerasa, y desde una perspectiva química y de análisis estructural, como los voy a plantear ahorita, se planteó la hipótesis de que un homólogo de GISA en realidad no era nada más una GISA, sino que era capaz de llevar a cabo las dos funciones. Entonces, una especie como de promiscuidad enzimática relevante para la síntesis de dos aminoácidos. Y esa es una observación que se pudo construir desde una intuición, netamente, y se fue cobijando, se fue soportando con cuestiones como análisis estructurales de las dos enzimas en cuestión, los aspectos mecanísticos, qué tan parecido es el sustrato, qué tipo de mecanismo de reacción está sucediendo. Como les explicaba, se retiene el mecanismo de reacción, hay un cambio de especificidad por sustrato. El hecho de que podíamos empezar a hacer genómica comparada, estamos hablando del 2000-2001, donde el enorme ejercicio de filogenómica y de genómica comparada eran dos organismos. Acá arriba tienes un pedazo de DNA del genoma de Streptomyces coelicolor, una actinobacteria, y abajo de Mycobacterium tuberculosis, otra actinobacteria, y te sugiere que hay una especie de sintenia, una especie de conservación, que incluye genes de histidina y de triptofano. Entonces, la suma de estas observaciones dieron como resultado la hipótesis de que precisamente esta enzima, que le pusimos otro nombre, le llamamos PRIA, era responsable de ambas funciones, y eso rompía con el libro de texto y resolvía, sobre todas las cosas, un problema de un missing gene, ¿no? Me acuerdo que cuando lo descubrimos se le puso PRI de fosforribosil isomerasa como una generalista, porque esa es la función enzimática de estas dos enzimas, y venía regresando a México y tuve la suerte que me invitaran a un seminario de biomédicas,
y cuando empecé a hacer mi plática en español, dije PRI, no era un momento muy bueno para hablar del PRI, entonces de ahí surgió la A. Básicamente la A no significa nada más que evitar el que sonara PRI, ¿no? Simple y sencillamente quería llegar dejando claro que no tenía ninguna afiliación partidista. Y de ahí surgió la PRI-A y como ustedes ahorita van a ver, la B y la C y la D y demás, ¿no? Pero bueno, el punto es que quiero enfatizar eso. Todo un grupo de organismos, como tuberculosis incluido, no sintetiza triptofano y histidina como lo dice el libro de texto. Entonces, lo que es verdadero para Escherichia coli no fue verdadero para Mycobacterium tuberculosis, y hoy en día esta enzima, de la cual muchos grupos después de su descubrimiento han hecho bioquímica, la han utilizado como un blanco para desarrollo de antibióticos. Entonces, esas particularidades metabólicas no nada más tienen una relevancia evolutiva, ecológica, fisiológica, sino también el aspecto aplicado del que se pueda derivar. Entonces, este es un ejercicio en el 2000, y de esta pequeña observación, dices, los genomas fueron la caja de Pandora, que al abrirla salió toda esta posibilidad. Entonces, ¿qué hicimos y qué hacemos? Explotamos los genomas de la mejor manera posible para entender la diversidad metabólica. Entonces, en este caso, en este árbol filogenómico de especies, lo que tienen son muchas actinobacterias y están cotejadas las relaciones de especies con la presencia o ausencia de los genes de histidina y triptofano. Los de histidina están marcados en los colorcitos en el orden de los rojos amarillos y los de triptofano en los azules. Y cuando uno tiene la posibilidad de empezar a brincar de esta genómica comparada a esta, pues podemos empezar a encontrar esas particularidades de manera ya no tan intuitiva, sino más sistemática. Entonces, les voy a platicar dos casos. Uno, en esta parte del árbol, donde hubo una ganancia de genes. Estoy seguro que les han de haber explicado los mecanismos de transferencia horizontal y la importancia para las bacterias. Y otro, más en la parte de acá arriba del árbol, en la parte temprana del árbol, donde hubo un enorme deterioro genómico. Son organismos que han reducido su genoma. Entonces, por un lado, parecería que aquí lo están haciendo más grande, por acá lo están bajando, pierden, ganan genes, y cómo esa dinámica genómica impacta en la diversidad metabólica soportada por los cambios de especificidad que puede tener una enzima dada. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente es buscar maneras de hacer esto que es muy visual, el ojo es realmente poderoso y quizás algunos empiecen a ver ahí patrones de presencia o ausencia de un cierto gen. Por ejemplo, aquí está la presencia de un gen TRPF que habíamos dicho que no existía en Mycobacterium y en Streptomyces y que fue el que dio lugar al descubrimiento de PRI-A. Pues algunas actinobacterias sí lo tienen. Y poco a poco empezamos a construir hipótesis que nos dimos cuenta que era mejor hacerlo computacionalmente, pero no subestimaría este enfoque que fue realmente importante. Entonces, lo importante para este ejemplo que les quiero presentar rápidamente de transferencia horizontal es que aquí se ven perfectamente integrados genes de histidina con genes de triptofano. Los procariontes, como ustedes saben, tienden a agrupar genes cuando estos tienen una asociación funcional dada. Si participan en rutas parecidas, pues a la bacteria está bajo un proceso de selección para agrupar los genes. Y aquí, cuando brincas de este cuadro azul al rojo, ves esta ruptura de la sintenia, ves pseudogenes, y ves en otra parte del cromosoma la adquisición de otro operón TREP. Por el tipo de genes y por la forma en que están agrupados estos genes, parecería que es una transferencia horizontal proveniente de una entérica, de una Escherichia coli. Y nos preguntamos, ¿cuál sería el impacto de generar pérdida de genes primero y luego recuperación de estos genes en la diversidad metabólica? Entonces, este es el esquema que les presenté y dijimos, bueno, ¿qué pasa con esta enzima que de alguna manera sigue ahí presente, que sabíamos que era bifuncional, que era capaz de aceptar dos sustratos, cuando llega la ruta de nuevo, pero con otro tipo de régimen regulatorio, con otro tipo de secuencias, ¿no? Entonces lo quiero poner más que nada como un ejemplo de cómo lo abordamos. Ya puedes profundizar con mucho más detalle, puedes hacer la bioquímica, no los voy a bombardear con datos bioquímicos, quiero que confíen que todo lo que les estoy diciendo, que hemos descubierto, está soportado por cinéticas enzimáticas, etcétera. Pero básicamente encontramos una dinámica en la que pasamos de una especificidad de sustrato dual a una especificidad alta sobre uno de los sustratos nada más, y por eso regresamos al nombre de GISA, pero le pusimos la etiqueta de sub para hacer referencia a la subfuncionalización que esta enzima PRI-A está teniendo, ¿no? Entonces, aquí básicamente sí hay gen TRPF, pero es de un tipo, etcétera. ¿Qué hacemos en esos casos? Si realmente queremos entrar a profundidad en lo que estamos viendo a nivel de genoma,
mucha bioquímica, biología estructural, se resuelven las estructuras cristalográficas, y el punto que quiero aquí enfatizar es el hecho de que esto es tan congruente con el hecho de saber qué aminoácido está mutado para que determine la especificidad con respecto a un sustrato u a otro, y el enorme impacto que eso puede tener en que existe una ruta u otra. ¿Okay? Entonces es un ejemplo muy específico, pero al que hemos entrado a profundidad atómica incluso para poder empezar a elucidar eso. Ahora, si alguien tiene preguntas, aquí en la UNAM se vale interrumpir, porque yo estuve en la UNAM 2 años, entonces sé que en los seminarios interrumpen, por favor interrúmpanme. ¿Okay? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Bueno, entonces, les dije que la primera parte, la parte del árbol, la que les acabo de presentar, es esta de acá, digamos la tardía, vamos a regresar al análisis. Lo que les acabo de presentar de transferencia horizontal viene sucediendo en esta parte del árbol. Y ahora les voy a platicar una historia que tiene que ver con esta parte del árbol, donde estamos viendo organismos que al ser parte de un nicho ecológico muy particular, cavidades de mamíferos están bajo un deterioro genómico. Eso ya lo sabemos porque hemos profundizado al respecto y les voy a presentar los datos. Esta familia se llama Lactinomycetaceae y están organismos que viven en nuestra boca, que están asociados a las caries, etc. Y durante el desarrollo justamente del doctorado de Ana, otro grupo en China también reconoció que había en este grupo, en estos géneros, una especie de pérdida y ganancia de genes. Entonces aquí están marcados en verde los que se fueron ganando y en rojo los que se fueron perdiendo. Sin embargo, no tenían conciencia del caso de histidina y triptofano. Entonces, nosotros es lo que estábamos estudiando, pero nos fue muy interesante su análisis en el sentido de que también había otras dinámicas metabólicas que podrían ser congruentes con lo que nosotros queríamos estudiar. ¿Qué hicimos? Obtener los genomas, restablecer las relaciones de especie a nivel de filogenómica, tratar de ubicar clados que tengan características interesantes, como por ejemplo este azul, que es un clado que está evolucionando más rápido, que obviamente está en relación es una variante divergente con respecto a la ancestral, la roja en este caso, y empezar a analizar si realmente esa pérdida de genes era congruente con pérdida de genes metabólicos, con cambios en la diversidad metabólica, y ese es el tipo de análisis que empezamos a hacer aquí, ¿no? Entonces, lo azul, por ejemplo, aquí está distribuido a lo largo, desde este punto hasta este punto, sugiriendo que hay mucha dinámica, y entonces esta es la familia, el género en el que nos decidimos enfocar, ¿no? Profundizas ya un poco más a detalle y lo puedes resolver de la siguiente manera. Puedes hablar de linajes, linaje 1, 2, 3, 4, olvidémonos qué géneros son. No necesariamente el nombre que un taxónomo le puso es significativo en términos de lo que realmente es el organismo. Entonces nosotros lo resolvimos así. ¿Por qué? Porque nos daba sentido en nuestro árbol y empezamos a mapear la presencia o ausencia de rutas biosintéticas de aminoácidos. Aquí están marcadas las de histidina y la de triptofano. Entonces pueden empezar a ver cómo aquí no hubo pérdidas de genes, a pesar de que se llama actinomices, al igual que los de acá abajo, y aquí sí hubo mucha pérdida de rutas completas, etc., ¿no? Entonces, a través de este tipo de análisis, que puede estar soportado por análisis más finos de reconstrucción de modelos metabólicos, es un trabajo que se hizo en colaboración con el grupo de Chris Henry en Argonne, tú puedes empezar a decir, en este linaje 1, tales componentes metabólicos están conservados y tales varían con respecto al linaje 2, 3, 4 o la comparación entre ellos, ¿no? Entonces, aquí lo único que quiero enfatizar es que lo podemos hacer, digamos, de una manera de anotación manual, encuentro o no encuentro el gen que dice el libro de textos, o podemos reconstruir los modelos metabólicos que tienen, no sé qué tanto les han platicado sobre esto, pero tienen básicamente una resolución estoquiométrica que te da certeza de que tal o cual ruta está conectada, y entonces puedes empezar a ver la diversidad metabólica ya a una escala más grande, ¿no? Entonces confirmamos las observaciones, digamos, empíricas con un análisis más teórico, y entonces, pues con toda confianza pudimos decir, en el caso de la biosíntesis de histidina y triptofano en estos organismos, va a haber diversas hipótesis. Va a haber una hipótesis en la que va a haber una enzima bifuncional, va a haber algo parecido a la subgisa que ya conocíamos, y va a haber una enzima que ahora le vamos a llamar subtrepef, en respuesta a la pérdida de genes. Entonces, este escenario bioquímico lo podemos traducir a una colección de hipótesis soportado por este tipo de patrones y podemos proceder a un análisis ya sea mutando el gen de los organismos que nos interesan y ver qué pasa, si es capaz de crecer o no crecer,
en presencia o ausencia de tal aminoácido, o hacer la bioquímica. Les puedo hacer una historia de la bioquímica muy larga en corto, y básicamente lo importante desde el punto de vista del mensaje de la diversidad metabólica que les quiero compartir es la comparativa de este árbol con respecto a este. Entonces, este es nuestro árbol de especies, donde lo estoy correlacionando con la presencia o ausencia de genes de histidina en este bloque y de triptofano en este. Y uno pensaría que estas relaciones filogenéticas son muy estables, porque es la especie. El marcador, seguramente Pablo Vinuesa les habló ya de eso, y Luis Servín también, seguramente les hablaron del 16S y todo esto, ¿no? Entonces, pero al nivel metabólico hay una enorme discrepancia, no hay patrones, ¿no? Cuando nosotros hacemos una reconstrucción filogenética usando las enzimas de la biosíntesis de histidina o triptofano, que podría ser tan sencillo como agarrar la PRIA, lo que sucede es que empieza a haber otro tipo de relaciones, este color, esta nomenclatura de colores es la de acá arriba, pero acá empieza a haber una congruencia. Entonces nosotros sentimos que mucho de estas relaciones, asociaciones taxonómicas, realmente pueden llegar al extremo en el que la diversidad metabólica las resuelve mejor. ¿Qué tipo de metabolismo tienes? Entonces te podré llamar de una manera o de otra, ¿sí? Que va un poquito en contra de la idea de que el 16S nos define las especies. Es un ejemplo muy dramático, pero que yo creo que en la medida en que haya más genomas, vamos a poder reconocer que eso pasa más común de la cuenta. Okay. Entonces, en resumen, para esta parte, digamos, atómica de por qué las enzimas son el fundamento para la evolución de la diversidad metabólica, pues es básicamente en el trabajo de 15 años hemos podido establecer que lo importante para decir que tal o cual enzima se llame de una manera u otra, no es tanto que se parezca a su secuencia de una a la otra, sino su historia evolutiva. Su historia evolutiva en el contexto de un genoma completo, que le permite adaptarse a un nicho dado, es capaz de decir esta es una PRI-B que tiene una característica dada, una PRI-A, una sub-3PF, una 3PF, una GISA o una sub-GISA o sub-GISA 2, que es el último descubrimiento que recientemente acabamos de tener, ¿no? Esto es un enfoque multidisciplinario donde hicimos bioevolución, bioquímica, biofísica, etc. ¿A qué se refiere con nicho? Un nicho ecológico. Por ejemplo, las sub-3PF son de la boca. Entonces, ¿por qué reaccionó la enzima y evolucionó en la dirección de perder la especificidad por un sustrato por otro, con el impacto que eso tiene en las rutas en las que participa? Porque el genoma empezó a deteriorarse en tanto que ese organismo adquiría triptofano del medio, lo que tú y yo comemos, ¿no? Estaba rico en triptofano, entonces ¿para qué mantienes eso? Sin embargo, como había la construcción de la otra ruta, pues la enzima se tiene que quedar. Y ahí es donde se complejiza, y nosotros somos de la idea de que esta idea de que tal enzima se parece a tal, es importante, es útil, es un fundamento de la bioinformática, pero creemos que la historia evolutiva puede ser mucho más informativa de lo que se ha aceptado o valorado por la gente que hace bioquímica y biofísica tradicionalmente. ¿Okay? ¿Dónde? Levanta la mano. Ah, acá atrás. Sí. Como tal, son en la 2 anterior. Otra. Las que dice 1, 2, 3, ¿son notas como tal de tiempo real o son sugerencias? En cuanto al color. ¿Los linajes? Ajá, exacto. Ah, ok. El linaje, tú lo defines, o sea, aquí mira, aquí lo estás viendo, esto es monofilético. Entonces sí te podrías cuestionar, pues esto es todo un clado. ¿Por qué definimos que eran dos subclados que constituían un clado? Por el componente ¿no? El tipo de metabolismo que puedes ver en este análisis, Si te fijas, las verdes, aunque son poquitas, son ligeramente distintas a las otras. Por el nicho ecológico en el que se aislaron, o sea, un organismo también lo define dónde vive, y entonces sí es una decisión que en ausencia de suficientes datos para que quizás se resuelva esto en dos subclados, pues lo definimos nosotros como otro linaje. ¿Sí? Al final del día, lo que te puedo decir es que aquí hay organismos que se llaman actinomices, acá hay organismos que se llaman mobiloncus y otras cosas, y acá hay otra vez actinomices. Entonces, al final del día, no es el que causa el ruido, el problema es que no hay una resolución entre dos grupos de actinomices, y ahora nosotros lo entendemos. Tiene que ver, principalmente, con que estos tienen un genoma de un tipo,
con un tipo de redes metabólicas, aquí no faltó ningún gen, y este distinto. Seguramente van a empezar a surgir más secuencias aquí y vamos a poder tener una mejor resolución ahí. ¿Sí? Okay. Entonces, esta es la primera parte. Entonces, si no hay más preguntas, seguimos a la parte, digamos, de los genes de función desconocida. ¿Qué hacemos con un genoma de Streptomyces que tiene 8.000 genes? Nada más para ponerlo en contexto, una levadura tiene 6.000 genes, Streptomyces tiene 8.000 y 2/3 de ellos no sabemos qué hacen, pero la mayoría huelen a enzimas. Son los principales productores de antibióticos, por obvias razones, y esa es la gran pregunta biológica que estamos atendiendo ahí. Ok, entonces, breve comentario, parte del trabajo que les acabo de presentar es de la tesis doctoral de Ana, que muy orgullosamente, no porque nos importe dónde publicamos, pero sí es muy interesante saber que este trabajo dio lugar a una publicación que se publicó en eLife. Quizás todavía no sepan la importancia de una revista como esa, pero es el futuro de la ciencia de semióptica en tanto que permite publicar ciencia multidisciplinaria. No es la revista de hiperespecialidad, sino es la revista donde cuentas historias completas con 3 o 4 componentes de distintas disciplinas. Entonces estamos muy orgullosos de esa publicación, fue la primera en México. Entonces, eLife, como electrónica. Y lo financian tres grandes instituciones científicas, Cold Spring Harbor, el Wellcome Trust de Inglaterra y el Max Planck de Alemania. Entonces es una apuesta a aventarse a la ciencia multidisciplinaria. Y lo digo en este momento porque creo que es importante que ustedes que están empezando su carrera lo vean también como algo atractivo. Bueno, la otra parte que tiene que ver con evomining, ahorita se los voy a contar con más detalle, tiene que ver con este tipo de compuestos, que además de que químicamente son fascinantes, yo sé que algunos de ustedes han de decir qué cosa más aburrida, pero para alguien como yo, que me formé como químico, simplemente imaginarse cómo resolver la estereoquímica de esta cosa para que además tenga actividad biológica, pues es todo un viaje. Y además sirve para algo, quizás algunos de ustedes, espero que no muchos, pero algunos de ustedes quizás están usando antibióticos en este momento, o han usado, y pues las aplicaciones de este tipo de compuestos son grandísimas. Satoshi Omura es un miembro de nuestra comunidad, estábamos todos muy emocionados porque en el 2015 ganó el premio Nobel por sus aportaciones a la medicina y a la salud humana por una molécula que se llama ivermectina, que es esta que ven aquí, que ha tenido aplicaciones muy diversas y ha salvado millones de vidas en muy diversas condiciones, particularmente mucha pobreza en África. Bueno, el tema es que, dejando de lado la diversidad de aplicaciones que pueden tener los productos naturales, así les definimos como productos naturales, y no desde el punto de vista esotérico, sino realmente, pues simplemente los químicos le decimos productos naturales, los biólogos le dicen metabolismo secundario, es el hecho de que en los antibióticos hubo un gap, una ventana donde no hubo innovación. El planeta, la humanidad descubrió antibióticos en esta etapa de la vida, Fleming, ¿no? Y viene todo en la época dorada de los antibióticos, y de repente las grandes farmacéuticas y los gobiernos decidieron que era mejor enfocarse a diabetes, a enfermedades psiquiátricas, y al final del día el antibiótico pues ya lo tenían ellos resuelto desde su punto de vista, y dejaron de descubrir antibióticos con el fatal consecuencia de que tenemos ahora resistencia a antibióticos, y que realmente no es hasta principios de este siglo donde empiezan a surgir nuevas posibles estructuras químicas que vengan a contender la aparición de resistencia a antibióticos, muy de la mano de la aparición de la genómica. Entonces ahí es donde nos ubicamos, ese es nuestro contexto, digamos, real. ¿Y qué sucedió? En este momento empiezan los genomas, ya les dije, más o menos en el 2000 se publica el genoma del primer Streptomyces, de Mycobacterium, de los patógenos y de las posibles soluciones. Y entonces empezamos a hacer lo que llamamos minería genómica, que tratamos, como lo dice el nombre, buscar lo más valioso que puede tener un genoma en términos de posibles rutas, compuestos que sirvan para resolver esta crisis de resistencia a antibióticos. Sí, entonces más o menos el proceso es así, tenemos datos genómicos, ahora también metagenómicos, tratamos de organizar esos genes en lo que llamamos clústeres biosintéticos de genes, Biosynthetic Gene Clusters, BGCs en inglés, y tratar de correlacionar un grupo de genes, un componente genético con un componente químico. Lo podríamos imaginar como un fenotipo que tiene que ver con la capacidad de producir algo a través de la expresión de estos genes, ¿no? Entonces hay herramientas computacionales, genómicas, que te permiten ir en esa dirección, herramientas químicas que te permiten ir en esa dirección, y el diálogo entre los dos mundos es el más eficiente. ¿Okay? Sin embargo,
El problema es que si yo sé que la penicilina es un buen antibiótico y de repente tengo 100 genomas de posibles productores de penicilina, lo que voy a buscar son penicilinas. Entonces, en otras palabras, lo que estoy haciendo es, si este compuesto químico depende de su síntesis depende de esta enzima, por ejemplo, que es una familia de compuestos, yo busco en los genomas homólogos de esta enzima y pues sí encuentro algo nuevo, ligeramente diferente. Y sí, tan nuevo como que las estructuras son diferentes. Pero al final del día es un proceso muy empírico que no está desenmascarando toda la materia oscura que está ahí codificada en un genoma, la característica emergente. Entonces, eso lo podemos aplicar de manera muy eficiente, se usa muchísimo en minería genómica. La minería genómica no nada más es encontrar genes, sino de estos genes encontrar la lógica biosintética codificada por ellos para entender cómo se producen. Y ahorita hay herramientas predictivas que te permiten resolver este tipo de problemas, ¿no? Pero nosotros nos enfrentamos a este problema desde México y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a aportar algo nuevo? Yo tuve la experiencia de participar en esfuerzos pioneros de minería genómica desde el enfoque de decir, aquí hay una estructura química, ahora busquemos los genes. Esta es la diversidad metabólica conocida por los químicos, busquemos ahora los genes en los genomas. O al revés, sabemos que estos genes pueden conferir diversidad metabólica, busquemos el vínculo entre los compuestos que pueden estar produciéndose. Al final del día me parecía que dependíamos mucho de lo que ya sabíamos y al final de cuentas lo que ya sabemos nos tomó quizás 40, 50 años. Entonces estuvimos pensando qué hacer y lo que se nos ocurrió fue aplicar la teoría de la evolución como un enfoque para minar genomas. Entonces la idea es explotar ese poder predictivo en bacterias para generar lo que llamamos hoy en día evomining. Evomining lo describen algunos otros autores que han revisado nuestro enfoque como un enfoque que explota primero el tema de la promiscuidad enzimática, el reclutamiento, ahorita lo vamos a ver con detalle, que lo pone en un contexto filogenético, que a partir de este proceso puedes inferir algunas cuestiones funcionales, que no está sesgado, en tanto que no depende de una regla previa, sino más bien de un proceso. ¿Y cuál otro por ahí? Y bueno, en principio la promesa es que vamos a descubrir lo que nadie ha descubierto, ¿no? Characterize Enzyme Families. Entonces, ¿cómo lo podemos ver ya en resumen? Lo que les dije, las funciones enzimáticas evolucionan reteniendo el mecanismo de reacción, pero expandiendo su especificidad de sustrato. Una vez que eso sucede puede haber un proceso de reclutamiento y una vez que eso se da puede evolucionar capas periféricas del metabolismo partiendo del metabolismo central de una manera muy rápida. Y como además las bacterias les gusta agrupar los genes que tienen que ver entre ellos, pues ahí nos podemos facilitar la vida viendo los famosos clústeres. ¿Okay? Estas son nuestras premisas. Había antecedentes en la literatura de ejemplos, no tanto que alguien haya dicho esas ideas, sino que diga, mira, esta es una enzima que pertenece a esta familia, en las paraginas sintasa, las paraginas sintasa de hecho, y algo muy parecido a esta en el ámbito de la diversificación metabólica, pues participa en la síntesis de estas conversiones. La enolasa en glicólisis, reclutada para hacer un fosfonato, en el contexto de la síntesis de un fosfonato, aminoácidos, biosíntesis de aminoácidos, esta deshidratasa, aminoácidos de cadena ramificada para producir un inhibidor del proteasoma. Entonces había por ahí suficiente intuición para decir, esta es una buena idea. ¿Cuál es la idea? Es el concepto de la cebolla, el metabolismo central y las distintas capas, y ese es el proceso que nosotros queremos ir recapitulando en un algoritmo computacional, ¿no? Que más o menos opera así. Tenemos un repertorio de enzimas codificado por la cantidad de genomas que hay. Pueden venir expansiones génicas, expansiones enzimáticas, por duplicación, por transferencia horizontal, por muchos mecanismos. Ahí nosotros no nos detenemos a ver el mecanismo, simplemente hay diversidad que genera una siguiente capa de metabolismo que está fundamentada por la promiscuidad enzimática. Entonces estas enzimas tipo PRIA, o sea la parte atómica del ejemplo de PRIA nos inspiró para pensar en esta posibilidad, nos puede dar lugar a una segunda capa, empieza la divergencia y se empiezan a reclutar los genes para dar lugar a clústeres biosintéticos, rutas biosintéticas. Entonces la pregunta era, suena bien bonito como teoría, filosóficamente nos pudimos tomar muchos cafés y cervezas pensando en esto, pero ahora había que hacerlo funcionar. Y bueno, lo hicimos funcionar, la plataforma se llama evomining, y les voy a explicar cómo funciona, a grosso modo, qué bases de datos constituyen la operación de evomining,
es una herramienta que ha dado lugar no nada más a través de ella descubrir, a validar, digamos, ideas biológicas, sino también a patentes, ¿no? Con moléculas que se han podido proteger. Entonces, partes de una base de datos que son las de metabolismo central, precursor, supply, central, pathway, de bases genómicas y de tu base de datos de productos naturales conocidos para ver si podríamos capturar el fenómeno de reclutamiento, al menos de manera primaria, y después expandirlo. Y básicamente, lo que te arroja la tubería es un árbol que vas a notar funcionalmente. ¿Cómo lo vas a notar? Primero tienes que discernir todas aquellas enzimas que tú sabes que son del metabolismo central. ¿Okay? Las del libro de texto. Ahí sí volvemos al libro de texto, nos aseguramos que todas estas estén como decimos que es. Después, nada más para darles una idea, esta es una familia de enzimas que aparece en 2 clústeres biosintéticos de los que algo sabíamos. Puede ser un grupo de genes que alguien dijo por una mutación insercional en algún regulador, en cualquier otra cosa del clúster, tiene que ver con la fenacina y con otro compuesto. Están marcados en azul. Entonces, en ese momento todo esto ya lo podemos imaginar como el clado de diversificación metabólica, biosíntesis de productos naturales. Ahora, ¿cómo lo hacíamos para validar? Pues utilizábamos el algoritmo estándar, que es el de los colegas de Holanda, que se llama anti-smash, que es el que parte de las ideas empíricas, de lo que ya conocemos. A ver, donde cayó mi hit, alrededor hay algo que me detecta el algoritmo clásico, entonces aquí lo marcamos todos en este color. Entonces es, digamos, una manera distinta de llegar a lo mismo, pero nos está validando. Lo que es obviamente más interesante, bueno, ahorita llegamos, ok. Entonces, la primera fase es decir, ok, este clado, por ejemplo, que está acá, nadie lo ha tocado. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Huele a productos naturales porque el otro algoritmo también nos está diciendo lo mismo, pero nosotros estamos llegando desde la perspectiva de una posible nueva química. Entonces, les voy a mostrar más o menos qué es lo que haces para confirmar esto. Esta es una enzima que se llama AROA, que participa en la biosíntesis de aminoácidos aromáticos, en un par de streptomyces, que además teníamos sus genomas y los podíamos modificar genéticamente, y estaba en este contexto. Este es nuestro hit, un gen pequeño. Este es lo que el otro algoritmo decía que olía a producto natural, pero no lo asociaba nunca a estos genes con estos. Y normalmente lo que tienes que ahí hacer es imaginarte qué podría estar pasando. Nuestra hipótesis es que esta es la función del metabolismo central y que en presencia de arsénico, porque aquí hay un regulador de arsénico, lo que pasaba era un enlace arsénico-carbono. Entonces ahí sí se complejiza un poco, no hay un algoritmo que te diga cuál es la reacción química. Ahí sí es donde cada uno, cuando recibe una secuencia, este es el mensaje que quiero que se lleven. No crean cómo está anotada. Yo estoy seguro que en muy poco tiempo vamos a tener un mecanismo en el que nos van a decir, esta secuencia tiene 70% de posibilidad de ser esto, 15 esto y 15 esto, o 5 no sé, ¿no? Y eso es a lo que nosotros hemos aspirado mucho en el grupo, también entender cómo podemos, a una secuencia dada que alguien le dijo que era una AROA, pues no tener que pasar 20 años de investigación para demostrar que no era tal cosa, sino que era otra cosa. Al final del día el mensaje es, no crean las anotaciones. Métanse, analicen sus secuencias, imagínense posibles escenarios, compárenlo con otros organismos, etcétera, etcétera. En este caso, esto es lo que sucedió. Esta AROA2, la segunda copia, lo que sucede es que en presencia de arsénico opera en la dirección contraria a lo que opera en el metabolismo central y genera un enlace arsénico-carbono, lo cual obviamente es muy emocionante desde el punto de vista químico. ¿Qué tienes que hacer? Demostrar que hay expresión de los genes, hacer hipótesis biosintéticas, mutar los genes, demostrar que el compuesto lo tienes y caracterizarlo químicamente. Entonces fue un proceso de evolución, de genómica, hasta llegar a una química completamente nueva que el planeta, bueno, la comunidad no sabía y el planeta lo está usando por millones de años, y ahí estaba, ¿no? En un organismo modelo aparte, un organismo que la gente la ha investigado durante 50 años. Pero ese es el proceso, muy importante. Ahora, ¿qué más podemos ver desde la óptica general? Si analizamos el tipo de enzimas y el tipo de predicciones de Evomining, nos dimos cuenta, aquí marcado en rojo y azul, que cuando tenías mucho rojo significa que había muchas expansiones y reclutamientos. Entonces, esta es una muy buena manera de decir, esta familia de enzima puede ser un elemento de diversificación metabólica que ha sido poco estudiado. Mientras que una que tiene mucho azul, parece que hay una gran restricción y el libro de texto está bien. Lo que es y se acabó, no le busquemos. Entonces también es una manera de empezar a acotar las cosas que no sabemos, porque nada más decir, podría ser tal o cual cosa, no es suficiente, hay que ser capaz de estimar dónde estás parado
con respecto a lo que estás tratando de hacer, ¿no? Entonces, estos datos vienen de este árbol, es un análisis, qué tipo de predicciones puedes obtener con esto, y básicamente nuestro estimado ahorita es que con esta herramienta podemos estimar que hay un 25-30% de cualquier genoma bacteriano que codifica rutas metabólicas desconocidas y que además va a cambiar con respecto a los distintos organismos que estamos estudiando. ¿Cuántos años vamos a necesitar para cubrir ese 25-30%? Pues mientras sigamos demostrando que ese es el camino y que esa es la manera de encontrar lo nuevo y no la penicilina tipo B o C o D, pues eso es lo que nosotros queremos hacer como grupo. Ok. Entonces, bueno, hasta ahí estamos muy emocionados, el Ibomining funciona, la gente se emocionó y nos pidieron muchas peticiones de analizar Ibomining y nos saturamos porque éramos poquitos, necesitábamos más estudiantes y entonces nos dimos cuenta que necesitábamos biólogos con capacidades computacionales. Otro mensaje que quiero dejarles: aprendan a programar y a pensar como biólogos computacionales, biólogos de campo que utilizan la computadora, perfecto, pero no dejen de lado su parte y su capacidad de hacer computación. Y inspirados también por el primer ejemplo que les di, llegamos y dijimos, vamos a aplicar filogenómica, ¿no? Entonces desarrollamos este algoritmo que se llama Corazón, que tiene que ver con el análisis de la sintenia, ¿no? El análisis de clústeres, y les voy a dar un par de ejemplos y les voy a compartir datos que todavía no hemos publicado, que salieron hace apenas una semana. Entonces, ¿de qué se trata Corazón? Ya les vendí la idea de que en histidina y triptofano podemos restablecer las relaciones de especie o de organismos con respecto a ciertos genes, ¿no? Entonces, la idea es, en lugar de estar haciéndolo a ojo, que hay un algoritmo que nos diga, aquí está la novedad. Por tal o cual genecito hay la posibilidad de que haya diversificación metabólica. Entonces, ese tipo de análisis lo que te permite es, por ejemplo, correlacionar esta estructura química que tiene un anillo aromático aquí, espero lo alcancen a ver, lo cual no aparece en estas otras estructuras, marcada en amarilla, porque los organismos de aquí tienen los genes amarillos en esta parte del cromosoma y estos también en otra parte, y a la hora de someter estos organismos, que incluso algunos fueron aislados de Cuatro Ciénegas y otras partes de México, resulta que sí producen el compuesto con el anillo aromático. Entonces, en lugar de tardarnos mucho tiempo, fue muy rápido, dijimos, aquí están los genomas, busquemos dónde están los patrones, tratemos de buscar la hipótesis a nivel de esto, ¿no? Entonces, ese fue el primer resultado de que Corazón funcionaba, hacer una especie como mixta entre filogenómica y productos naturales. Esta es la reacción nueva, esta DSG estaba anotada como una ampicilina de aminasa, y aquí yo no veo ninguna ampicilina, o sea, ojo con las anotaciones. Básicamente esto es otra familia de enzimas que tiene que ver con el pegado de un anillo aromático, este tipo de anillos de colitas alifáticas. Y ahí fue donde dijimos, tenemos una muy buena herramienta que mezclada con Ibomining y con las herramientas de nuestros colegas de Holanda, que son enfoques muy masivos, podemos dar un plus, una resolución que ellos no pueden, pero nosotros no tenemos la capacidad de analizar la cantidad de genomas que ellos analizan. Entonces ellos tienen una herramienta que se llama Bigscape, que hace un network análisis, hace análisis de redes, y te empieza a comparar clústeres y te los agrupa en familias. Pero no te puede decir si por ejemplo, que está acá, o están asociados, o cuáles serían las piedras en el río para ir llegando uno a otro. Y entonces colaboramos, pusimos Corazón al servicio de y viceversa. Y esta diapositiva por eso todavía no está bien editada, porque me llegó ayer apenas. Y básicamente este es el tipo de flujo que hacemos, donde cuando llegamos a una red donde tenemos una inquietud particular, aplicamos Corazón y podemos entonces resolver historias evolutivas que lo importante era si eran capaces o no de desenmascarar nueva diversidad metabólica. Entonces, con mucho gusto puedo platicarles un poquito más de esto, pero prefiero mejor darles un ejemplo. Este es un antibiótico tradicional y alguien, así de manera intuitiva, dijo, detoxin podría tener que ver con este. Básicamente, si se dan cuenta, aquí están los mismos tipos de compuestos, la prolina, la fenilalanina. Aquí puede haber un poquito de diferencias en la manera en que se acaba esta parte de la molécula, etc. Y entonces aplicamos una especie de Ibomining para encontrar las enzimas que estaban siendo expandidas, reclutadas, y las que no. Encontramos los clados a nivel de enzima específica, analizamos los clústeres y nos dimos cuenta que había una enzima clave que permitía el pegado de esta parte del antibiótico con esta otra parte del antibiótico a través de este enlace, y eso es lo que realmente genera la estructura química relevante. Y que esa enzima, el Ibomining, digamos, la enzima clave que nos podría decir qué podría estar pasando, no la podían encontrar por su enfoque masivo de comparación de secuencias.
pero sí por nuestro enfoque basado en análisis filogenéticos. Y este es un poquito el resumen. Lo que les puedo compartir es, todavía estamos analizando, estas cosas todavía están poniéndosele distintas etiquetas. Aquí está el análisis de redes, cómo conecta con Evo Mining, cómo se resuelve con Corazón. Y lo que les puedo compartir es que esta molécula ya la encontramos y es un análogo de la conocida, está colocada acá. Y esta otra molécula también es un análogo de la otra conocida, pero no se sabía que existían y el análisis, digamos, masivo la perdía. Entonces, la suma de los dos enfoques, el de fuerza bruta, de analizar masivamente muchos clústeres, más el resolverlo por como lo estamos planteando, pues nos está abriendo nuevos vertientes y caminos. Esta es una molécula que está en fase clínica 3, no sé qué cosa, pues en el momento que hay un análogo natural, pues obviamente tiene muchísimo valor, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería compartir, principalmente en los dos puntos de evolución de la función enzimática, evolución de rutas metabólicas. Como sabía que nada más tenía una hora, ya me pasé, estoy bien, 10 minutos para preguntas. No quise platicarles tanto de la otra parte, de cómo estamos aplicando estos enfoques para entender las interacciones bacterianas a nivel de metabolismo, pero con mucho gusto lo podemos platicar a quien esté interesado en eso, ¿no? Estas son las conclusiones de esta parte. Espero haberlos convencido de que la evolución es una herramienta muy poderosa. A veces me dicen, pero estás aplicando evolución, pero eso no tiene aplicación. Bueno, por supuesto que tiene una aplicación enorme en muchos sentidos y además de entender la biología más fundamental. Y yo nada más quiero acabar con un pequeño comentario que tiene que ver con mi mal gusto por el fútbol. Le voy a Pumas, jugué en Pumas, entonces básicamente no me puedo desvincular de esto. Todos sabemos quién es Rafa Márquez y la gran pregunta es si va a llegar a Rusia o no. Al final de cuentas eso ya es irrelevante. El tipo se aventó 4 mundiales, es consistente, pero siempre nos descalificaron. O sea, estamos ahí, estamos bien. No le podemos recriminar nada a Rafa Márquez, salvo que quizás, bueno, además coincide con la época de la minería genómica, ¿no? Entonces yo le decía a mis colegas, pensemos cómo podemos dar ese pequeño paso. Sí estamos encontrando cosas, pero nos falta un plus, ¿no? Entonces una de las cosas que yo creo que es importantísimo es entender que a final de cuentas esto está bien, es suficiente, es una buena plataforma. Yo siento al país que estamos ahí, pero también somos, o sea, todos los males que tenemos, pero también somos muy organizados, porque organizar 120,000 personas en un estadio para que hagan todos lo mismo al mismo tiempo no es trivial. Somos creativos, exportamos esto, la gente afuera de México le dice la ola mexicana, ¿okay? Entonces somos capaces de, si trabajamos en equipo, quizás finalmente olvidarnos del Rafa Márquez, que es el consistente, y trabajar en un equipo que sea consistente y que podamos dar ese siguiente pequeño paso. En la comunidad de minería genómica lo estamos haciendo, estamos vinculando distintos grupos, distintos enfoques, y eso es lo que yo creo que deberíamos estar haciendo también en el plano de la ciencia que hacemos. En mi laboratorio al menos no se habla del proyecto de tal o cual estudiante, se habla de 3 o 4 proyectos que tiene un estudiante y que participa en 3 o 4 grupos de trabajo. Y eso es lo que yo creo que aquí nos está faltando. Siempre sale Rafa Márquez como el constante, pero ¿por qué no tenemos un equipo que es lo suficientemente constante para dar ese salto de calidad? Por último, compartirles que tenemos 2 posgrados, Biología Integrativa, que trata de fomentar precisamente esa visión de ciencia multidisciplinaria, interdisciplinaria, el diálogo entre distintas disciplinas. Hay otro posgrado en Biotecnología de Plantas, estamos en Sinvestav Irapuato. Y pues también compartirles que, ¿por qué no? También pensar en la posibilidad de que nuestra innovación y nuestra ciencia dé lugar a la posibilidad de generar empleos, no nada más desde el sector público, sino también desde el sector privado, pero por ustedes mismos. Esta es una empresa que fundamos con algunas de los desarrollos tecnológicos, ideas, pero sobre todo con el entusiasmo de muchos miembros del grupo. Los estudiantes, algunos de los estudiantes que han egresado del grupo, son dueños de esta empresa, y ellos mismos están generando sus propias condiciones para seguir soñando que pueden innovar y generar condiciones para ellos mismos. Entonces, si hay más preguntas de la segunda parte, pues ahorita las podemos atender. Gracias. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, adelante. Aquí creo que hay una de... Sí, adelante. Bueno, por lo que todo lo que acabamos de ver, se me hace demasiado innovador. Y a mí me parece... Perdón, ¿demasiado qué? Se me hace muy innovador.
innovador, perdón, eso no escuché, perdón. Ajá. Esa perspectiva de ver la evolución de una manera tan aplicativa hacia nuevos descubrimientos acerca del metabolismo de los organismos. Me imagino que muy seguramente en el futuro esto va a ser muy estudiado y va a aplicarse muchísimo, no solamente a los organismos, sino en general todas las formas de vida conocidas, todas las desconocidas. Yo quiero preguntarle, realmente, justamente pensando que dentro de nuestra área hay muchas cosas que son bastante dogmáticas en realidad. Me pregunto cómo ha sido de difícil enfrentar todas las críticas que seguramente habrán recibido este nuevo enfoque. Mira, nada más un comentario de lo primero. La idea ahorita es movernos a plantas. Sí, este enfoque debe funcionar en plantas. Lo que pasa es que, este no es el curso de procariontes, pero en plantas ustedes saben que las cosas no se agrupan tanto. Lo que ya sabemos es que sí se agrupan, lo que pasa es que es otra escala. Y con respecto al otro, yo creo que una vez que estás, que estudiaste en el TEC y luego fuiste profesor de la UNAM, ya aguantas cualquier crítica. No hay ningún problema. Yo creo que es cuestión nada más de creer en lo que estás haciendo y poco a poco ir caminando en esa dirección. En el ámbito de minería genómica de productos naturales, pues son los químicos duros y entonces, ¿no? ¿Cómo? Estás haciendo un árbol, no saben ni leer un árbol. Básicamente no saben si empiezas de un lado o del otro, qué es. Pero pues al final del día están en todas las revisiones ahorita y están comentando que es una de las alternativas interesantes para analizar los genomas, tanto que los amigos de Holanda ya están colaborando con nosotros. Yo creo que es cuestión de creer en lo que estás haciendo y simple y sencillamente no dudar. Digo, no ser necio, pero no dudar, saber que lo que estás haciendo va en la dirección de lo que crees. EvoMining es un claro ejemplo. La plataforma que tenemos para analizar interacciones entre organismos le llamamos EcoMining. Y es lo mismo, al principio hubo mucha resistencia de no te entiendo cómo hablas de que tal o cual cosa, ¿no? Pues tendría que explicarles cómo lo están haciendo, pero después de 3 años empiezan a salir las primeras contribuciones y la gente lo empieza a creer. Si tú dudas, ya perdiste. Sí, adelante. Como una vez que encuentran la enzima que produce un compuesto de interés, ¿cómo es que, o bueno, una ruta, cómo es que enfrentan el problema de expresarla? ¿La ponen bajo un promotor que ustedes quieren o es muy grande? Sí, mira, esa es una excelente pregunta que tiene que ver con EcoMining. Entonces, es volver a lo mismo, o sea, también es decir, yo como grupo de investigación, yo sé que los alemanes están haciendo esto, es perfecto, pero yo como grupo de investigación en el Langevio, con lo que es mi enfoque, mi creatividad, mis capacidades, ¿qué voy a hacer? Entonces nos preguntamos si era una buena idea invertir millones de pesos en reactivos de biología molecular para cortar y pegar el promotor, ¿no? Y te das cuenta que en Japón hay un robot que lo hace, el amigo de Chicago lo hace con un robot, y cada uno de estos clústeres, caracterizarlos por el enfoque de biología sintética, está en el orden de $50,000, ¿no? Entonces lo que nosotros decidimos hacer es atacar la pregunta biológica de cuáles son los inductores que te permiten en un momento dado inducir esta familia de compuestos. ¿Por qué no lo dije? Por cada genoma de Streptomyces aproximadamente puedes estimar 30, 40 clústeres de genes biosintéticos. Incluso de organismos que hemos estudiado por 50 años, cuando nada más de estos organismos conocíamos 7 compuestos, o 5, o 6. Los demás que pasan en el laboratorio están silenciados, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en EcoMining es, en lugar de aislar el microorganismo solito, axénico, tratamos de aislarlo en comunidad, o al menos en microcomunidad, y entonces establecer lo que llamamos una subcomunidad. No queremos a los 1000 organismos de un nicho como la boca, o como el suelo, lo que sea, pero sí los 3 o 4 que coexistieron y que pueden ser los inductores para que los genes se expresen. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos es, ¿somos capaces de aislar subcomunidades, de analizarlas y de hacer predicciones de este tipo en datos metagenómicos de comunidad? Y la respuesta fue sí. Tenemos los organismos correctos, en algunos casos sí, y ahorita estamos haciendo los famosos retos, pero ya con organismos que sabemos que son los inductores naturales. Entonces, nuestro enfoque ha sido no gastar dinero y pensar mucho, porque al final del día la microbiología de una subcomunidad es estrear, es agarrarlo en un tubo, es un matraz, es algo que no está fuera de nuestro alcance. Y eso se llama EcoMining, con gusto lo podemos platicar. Acaba de salir, hoy en la mañana leí un artículo de Michael Fishback,
que es un químico de productos naturales que se metió duro a lo del microbioma y no lo he revisado con detalle, lo venía viendo en el avión, pero ese es el gran reto. ¿Cuáles son los organismos, cuáles son los metabolitos y cómo se reciclan? Y en ese caso en particular es un compuesto derivado de triptofano que se deriva en 7 metabolitos distintos mediante la red de interactores. Pero la red de interactores es un puñado, son 5 o 6, en un microbioma que tiene miles de organismos. Ese es el chiste, destilar del microbioma lo que te da una idea mecanística de lo que está pasando. Y una de esas es esa, cómo prender los genes de biosíntesis de productos naturales. Sí. ¿Han intentado hacer como algo como relieve de sistemas para ver las interacciones de todo eso? Sí, Cuauhtémoc estuvo trabajando en eso en el laboratorio, en su sustancia postdoctoral hizo eso. Él sería la persona más indicada para contestarlo. Pero a final de cuentas lo que te puedo decir es que se ha hecho mucho en comunidades sintéticas, que nos han dado lecciones importantes de cómo un organismo podría interaccionar, pero se ha hecho muy poco en sistemas naturales, que es lo que durante 2 años con Cuauhtémoc también estuvimos tratando de hacer, en el sentido de que puedes hacer una red metabólica de un organismo de la otra y quizás te puedes imaginar cómo está la comunicación. Yo creo que ese es el futuro, pero en tanto que la comunidad sea la natural, si no va a ser artificiosa. Entonces tenemos un ejemplo en el laboratorio de unos organismos aislados de un nódulo fijador de nitrógeno, no de angiospermas, sino de gimnospermas. Quizás eso no les dice nada, pero no importa. El chiste es que es un nódulo muy raro de unas plantas que se llaman cícadas, y ahí encontramos un metabolito que se está moviendo. Entonces ahí sí podemos hacer este tipo de análisis de sistemas, donde puedes calcular cosas y puedes meter un poco más de matemáticas. Un reto gigantesco. Y que solamente está basado en estos 2 metabolismos, y que también se acepta este tipo de agrupaciones como criterio para clasificar a la No sabemos. Sí, no sabemos. El artículo este de eLife que se acaba de publicar, yo creo que lo ha de haber leído varios y han de haber dicho no creo nada. No sabemos qué tanto se va a aceptar. La línea final de ese artículo es: se requieren más ejemplos de evolución dirigida por el metabolismo para poder entender si estos van a ser mucho más informativos que las relaciones propiamente del marcador neutral. Si me escuchara Valera Sousa me mataría, en este momento diría, no, bueno, el 16S es el 16S, ¿no? Pero no sabemos. O sea, es algo que sí apenas, es más como lo estamos empezando a ver y no lo puedes negar cuando lo estás viendo y dices, bueno, pues lo ponemos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que ahí va a depender mucho. Hay una gran falacia, y eso lo digo ahorita en el contexto de ustedes que están estudiando a los procariontes. No sé si han escuchado o van a escuchar mucho colegas que trabajan con changos o con otras cosas y dicen, bueno, cualquiera hace la secuencia de una bacteria. Sí, cualquiera hace la secuencia de una cepa bacteriana. Lo que no hace cualquiera es la secuencia de una especie bacteriana. Porque hoy en día no sabemos cuántas cepas bacterianas van a constituir a ese concepto que llamamos especie, que en bacteria además no aplica el tema de la reproducción. Entonces, bueno, un otus ya para una unidad taxonómica operativa, y quizás en el caso de Escherichia coli van a ser 100.000, entonces no cualquiera hace una especie bacteriana, cualquiera te secuencia un genoma de una célula, ¿no? Y ahí es donde, por ahí va la respuesta. Yo creo que muchas de las apreciaciones que tenemos de lo que funciona o no funciona en relación a la evolución de los procariontes tienen que ver con que, aunque parecería que fue maravilloso tener el genoma de Escherichia coli y de Mycobacterium, no creo que tengamos lo que se necesita para hacer biología, como está pasando quizás en plantas y en animales y en otros grupos. Sospecharía que por ahí va. De hecho, déjate comparto algo, es que esto es muy interesante, porque lo hice un día. En una placa tienes 2 bacterias que salieron supuestamente de la misma muestra. Obtienes las secuencias de las 2, el genoma varía en un 30%. Y supuestamente era clonal, ¿no? Pero pues no hablamos de eso, no vas a reportar eso, ¿no? ¿Qué vas a decir? No, pues son diferentes. ¿Okay? Si no hay más preguntas, entonces le damos un aplauso al
Gracias, Anita. Son dos constancias. Muchas gracias. Gracias.